Bueno, la seguimos. Vamos a seguir con nuestro mensaje optimista, lleno de entusiasmo. Bueno, es la realidad, ¿no? La realidad. Justo. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, decía Serrat, ¿no? Justo que íbamos a hacer una mega inversión, William. Una mega Me está- inversión. No, un cuadro voy a sinóptico leer, del Uruguay voy que... a leer. Hay tres mensajes. Y hay uno que la verdad que voy a leer. Bueno, la Dilma y el Lula asumieron que entraron en crisis. Se pudrió todo ahora con la 10ª parte de lo que han robado y después de tomarse unas buenas vacaciones vendrán a comprar a precio de crisis. Qué genios que son y nosotros cada día más tontos por permitir que nos roben de esta manera. Juan Carlos. Y la verdad que el mensaje de Juan Carlos está brillante. Porque está la dinámica del capitalismo, ¿verdad? O sea, ¿para qué sirve la crisis? Y la crisis sirve para, hay una autora marxista, Harvey, que dice crisis de desposesión. Para desposeer, o sea, expropiar, ¿verdad? Expropiar con poca plata, después los que se quedan con plata se compran activos de la gente que se va al bombo con la crisis y bueno, ese es un aspecto fundamental de la crisis capitalista, ¿no? Después vamos a hablar un poquito a nuestro modestísimo nivel de la teoría del asunto, de lo que entendemos por lo menos. Los dueños de Firipur y Pepito el Pistolero son grandes amigos. Dejaron adentro al Grow de más de 40 millones de dólares. Festejen, uruguayos, festejen. Nelson, el profe de la UTU. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? O sea, es clarísimo que acá hay, más allá de las denuncias que hacen los trabajadores, que nosotros no tenemos forma de conocer, el desvío de créditos hacia emprendimientos privados de los propietarios de Freepur, más allá de que eso sea así o no, en realidad no es lo relevante. Acá lo relevante es que se da una lógica del capitalismo, ¿verdad? O sea, acá no hay capitalistas buenos y capitalistas malos. El capitalismo es un sistema, las personas son operadores de ese sistema. Obviamente las personas son todas distintas, pero la esencia del asunto es esa, ¿verdad? El capitalismo es un sistema basado en la extracción de plusvalía a partir de los trabajadores. Y bueno, y cuando la cosa no marcha, es muy común que pase esto. Los capitalistas están ricos y las empresas se funden. Esto es normal en el capitalismo, ¿verdad? No es que sea bueno, pero es una parte de la esencia del sistema, ¿no? Se vienen los 3 años de oscuridad. A ver, ¿por qué dirá que son 3? Yo no sé. A ver, será una referencia, porque la bíblica eran 7 años, ¿no? 7 años, sí. De vaca flaca. Bueno, 7 años de vaca flaca. China se cae, o miento yo. No sé quién es pero... Será bueno, Miguel, parece Miguel Delgado. Te mandamos saludos. Bueno, Decir, cuando me dijiste miento yo, bueno, Miguel. Bueno, puede ser. Compañero Miguel. Bueno, sea Miguel o no, no importa. En definitiva, sí, no miente. Se vienen 3 años, no sé cuántos años de oscuridad se viene, pero se viene un periodo que creo que no va a ser breve. Y sí, y China da toda la impresión de que China se está cayendo, ¿no? O sea, después vamos a hablar un poquito más de la cosa macro general, pero sí realmente yo coincido con este oyente, sea o no Miguel, que el problema es que China se le está acabando la capacidad al gobierno chino de manejar algo que venían haciendo con mucha eficiencia, de manejar los problemas económicos y los periodos de crisis. Estimados, esto es como ponerle un caño a cada trabajador y chuparle la sangre. Mi gran duda es qué pasará cuando ya no tenga nada que explotar de nosotros. Graciela. Yo creo que el capitalismo no mata, ¿no? Explota pero no mata. Quiero decir, sí mata a veces,
Pero el objetivo del capitalismo no es matar, porque si no se acaba la materia prima. O sea, tiene que haber trabajadores que generen plusvalía para que los capitalistas se puedan aprovechar de ella. Si se acaban los trabajadores, se acaba la plusvalía. Hay algunas teorías que hay por ahí que dicen, no, ya no van a necesitar más trabajadores. No, falso. O sea, lo único que genera valor es el trabajo humano y por lo tanto yo por lo menos no consigo el capitalismo sin trabajadores, ¿no? O con demasiados poquitos trabajadores. Y dale. No, que yo quería decir, dos cosas quería decir, que para mí son importantes. Una, hoy nos encontramos con un joven del Liceo 26, que es del gremio de estudiantes, que andaba andaban ellos con el pasacalle, con Nacho, que le mandamos un abrazo, que capaz que nos está escuchando, ¿no? Que andaban con un pasacalle por el 6% para la educación, para NEP y UDELAR. Porque el gobierno de Frente Amplio, que lo sabe el gobierno, que decretó una medida pachequista de esencialidad, una medida que viola todos los tratados internacionales de trabajo y aparte va contra el derecho de huelga y todo lo demás, y es una medida también extorsiva para que se acepte lo que firmaron algunos picenetianos en el Ministerio de Trabajo, que en realidad no cumple las aspiraciones y las reivindicaciones de los gremios docentes como ADE, que hoy le mandó un muy buen comunicado, está para leerlo ahí en internet, en la página de ellos, y tampoco de FENAPES ni de nada, y por eso metieron como no lo pudieron frenar porque las bases no apoyaron eso que se firmó con el gobierno, lo que le metieron fue un decreto de esencialidad, que el decreto de esencialidad es cuando hay un peligro de vida, de inseguridad, ¿tá? O de salud. En este caso nada se dio, inclusive es más, y acá estamos hablando de que en el gobierno de Sanguinetti se le hicieron 58 días de paro, y para nada estamos reivindicando a Sanguinetti, que estamos hablando de que es, por lo menos políticamente, nosotros lo vemos como alguien de ultraderecha, ¿no? Pero este gobierno, en Sanguinetti no decretó la esencialidad, y este gobierno con unos pocos días decreta la esencialidad, como también decretó la esencialidad en el INAU, ¿no? Para los trabajadores que trabajan en el INAU, por el paro que hicieron después del procesamiento de los trabajadores, que sería un capítulo aparte, pero vamos a hablar del tema de la educación. Todos los trabajadores tenemos que rodear a los estudiantes y a los profesores, a las maestras, ¿no? Y ir por el 6% de presupuesto para la universidad y para la NEP. Y nos dijo Nacho, y esto lo repetimos, también tenemos los compañeros de Celta Feu que lo vimos hoy a través de la red social, que el día jueves a las 5 de la tarde hay una marcha de estudiantes y de trabajadores de la educación, que se concentra en UDELAR, ahí en 18 de julio y Tita Narvaja, ¿no? Universidad de la República. A las 5 de la tarde hay una gran marcha, y esta marcha la tenemos que acompañar todos los trabajadores, ¿no? Porque el gobierno le quiere hacer pagar la crisis a los trabajadores y al pueblo. Este gobierno del Frente Amplio, que es el gobierno de las patronales y de la burguesía. Digo, eso es lo que quería decir. Y lo otro, recordar que el oyente que mandó lo de Fripur, nosotros acá el programa pasado, que está ahí en el canal de Resonando 2013, que tiene en el canal de YouTube, Resonando 2013, que tiene una cantidad de visualizaciones, que nosotros lo dijimos acá bien claro cuando estuvo de invitado José Pierre en el programa pasado, que la solución era la estatización y que la fábrica siga produciendo con control estatal obrero, ¿tá? Esa es la solución para Fripur. Y a esa lucha de los trabajadores también la tenemos que rodear todos los trabajadores del pueblo, que ahora están ocupando. Tendríamos que ir los trabajadores todos allá y a darle el espaldarazo. No lo que dijo Abdala y la dirigencia del PCNT y Castillo y Murro, que están esperando un inversor. Un inversor no, que se estatice y se ponga a producir con control estatal y público, ¿tá? Y sin ninguna pérdida de fuente de trabajo. Muy bien. Hola, según Raulito el Fallado, el gran déficit de ANCAP se debe a toda la plata que se ha derivado tras arca del Estado para tapar otros agujeros. Saludos a todos, Juan del Sauce. Y sí, te digo sí y no. O sea, evidentemente se utilizó ANCAP como fuente de financiamiento para el gasto público, ¿no? Pero en realidad también hay de lo otro, ¿verdad? Ya lo hemos dicho acá. Hay inversiones difícilmente justificables y después cada día que pasa saltan nuevos indicios
porque no son pruebas, pero indicios de que hubo cosas muy raras y que se gastó muchísimo más de lo que debió haberse gastado, ¿no? Buenas noches, camarada. La designación de fraude amplio obedece a marcar un cambio de carácter ideológico, filosófico, político, moral y ético que sufrió esta fuerza política, esa fuerza política. Qué desastre este gobierno capitalista. Saludos, Coquito Gali. Saludos, Coquito. Bien, saludos a todos los oyentes también. ¿Qué pasa con el decreto de esencialidad en la educación? Acabamos de leerlo. Horror. Abrazo desde Buenos Aires, Ale Insurgente y Marcelo. Bueno, un gran abrazo a estos queridos compañeros que se ve que están escuchando el programa. A través de internet, que también lo emiten, ¿no? Y bueno, habíamos hablado de eso, ¿no? O sea, es una, no sé, parecía la época, quizás parece ser la época Pacheco esto, ¿no? Claro, y aparte los estudiantes, sí, tal cual, es lo que estábamos hablando. Eso parece ser la época. Los docentes decían, nosotros luchando también estamos enseñando, ¿tá? Y eso le preocupa mucho al gobierno, a las patronales, a la burguesía, ver un pueblo que se está movilizando y está luchando en la calle y hay una poblada de gente que sale, y eso les preocupa mucho porque ellos son los que están para gestionar esta crisis en favor de las patronales y la burguesía. Ahora, al PCNT lo han apretado, ¿no? Al PCNT lo han apretado. Lo que pasa es que cuando no pueden anestesiar la lucha de clase, ¿tá? O sea, estamos hablando de la cúpula del PCNT, sale el gobierno con estas medidas, ¿no? Estas medidas pachequistas, ¿no? Es muy difícil hacer tragar esta pastilla. Bueno, no sé si volvemos un poquito al análisis económico, que me está quedando sin batería la máquina. Y decíamos, bueno, expusimos, ¿no? Inversión pública, gasto público, caída. Evidentemente hay una caída del consumo. Sectores como clave, como la construcción, ¿verdad? El índice de volumen físico a la industria también muestra caída en la gran mayoría de los sectores, y los que generan más mano de obra en especial. Y todo esto, digamos, lo podemos resumir porque hay, decíamos, la parte de componentes del gasto del Producto Bruto Interno que informa las cuentas nacionales. Gasto público cae, consumo, o sea, consumo del gobierno le llaman cuentas nacionales, consumo privado caen las exportaciones, cae la producción industrial. No es un sector aparte, o sea, la inversión privada, podríamos decir, la producción industrial, o sea, caen todos los sectores que integran el Producto Bruto Interno, ¿verdad? Faltaría mencionar las importaciones, que no tengo los datos presentes, pero seguramente están cayendo también. Las importaciones se restan de eso. O sea que en realidad al caer las importaciones aumentaría el producto, pero ¿qué pasa? Eso tiene un efecto doble, ¿verdad? Por un lado, cuando caen las importaciones, aumenta el producto porque las importaciones se restan de esa cuenta, pero por otro lado, la importación genera, desde el punto de vista de cuentas nacionales, ¿verdad? Genera valor, genera producto también. Porque cuando el importador vende ese producto, genera IVA, genera impuesto a la renta, a la actividad empresarial, consumo privado, ¿no? Empleo, ¿no? Entonces tiene un efecto doble. Bueno, en definitiva estamos hablando de que estamos convencidos de que el segundo trimestre cayó el Producto Bruto Interno en este país y de que va a seguir cayendo. ¿Cómo le ponemos esto en un contexto, digamos, ideológico marxista, que es el nuestro, ¿verdad? ¿Cómo lo ponemos? Bueno, acá, digamos, ¿dónde se origina todo este terremoto mundial, verdad? Estamos viendo todos los días caída de las bolsas estas últimas semanas, los últimos 10 días, caída de las bolsas en todo el mundo, caída del precio del petróleo, caída de los precios de otros commodities, entre ellos lo que exporta Uruguay, excepto la carne mantiene su precio. Y es un poco lo que está sosteniendo todo este tinglado, ¿verdad? Porque la carne acá es muy importante.
Y creo que no hay ningún país en el mundo para el cual la carne sea tan importante como Uruguay, ¿no? Y el que se mantenga el precio de exportación de la carne tiene una enorme importancia económica, porque a diferencia, por ejemplo, de la soja impacta en muy poca gente, ¿verdad? El derrame de la soja es bastante reducido. El derrame de la carne es muy grande, ¿verdad? Tenemos entre 10 y 15 mil trabajadores directos en la industria frigorífica, pero tenemos el transporte, tenemos los consignatarios de ganado, los escritorios, la feria, en fin, hay una masa muy importante de gente que gira en torno a la carne, de los peones de estancia. Entonces, al mantenerse el precio de exportación de la carne, de alguna manera, eso tiene una incidencia positiva importante en la economía, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la causa, no? Porque vemos que China se está tambaleando, lo decíamos al principio. Cuando la crisis financiera internacional, es bueno recordar este dato, China sufrió, ¿verdad? La crisis financiera internacional se origina en Estados Unidos. La crisis de las hipotecas, ¿se acuerdan? Origina una enorme deflación, o sea, caída de precios, porque se produce un enorme agujero financiero. ¿Y cómo reacciona China? Bueno, China reacciona con un estímulo basado en crédito, que en definitiva no es otra cosa que emisión monetaria, que alcanza el 10% del Producto Bruto Interno. En un año meten el 10% del producto. Para traerlo a Uruguay serían 5.000 millones de dólares. Para traerlo a algo tangible, porque esos números son abstractos y uno realmente se pierde en ellos, ¿verdad? Bueno, equivaldría a construir en un año, pongamos un año y medio, 2 años, 50.000 viviendas. Para que ustedes tengan una idea, ustedes vieron que hay muchas en Montevideo y en el interior, creo que en algunos departamentos, en algunos lugares, en algunas ciudades también, se están construyendo la famosa vivienda de interés social, que no son nada de interés social, son las viviendas promovidas con exenciones fiscales, ¿verdad? Y ustedes van por la calle y se ven las obras. O sea, hay una presencia notable de ese fenómeno. Bueno, ese fenómeno importa algo más de 5.000 viviendas construidas en construcción, ¿verdad? 5, tal vez 6.000 haya en construcción, no recuerdo el número exacto, pero es de ese orden. Bueno, piensen en el estímulo que aplicó China, multipliquen eso por 10, ¿no? Ese es el estímulo que aplicó China en 2008-2009. Después siguió aplicando estímulos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué hay crisis? ¿Por qué China no puede seguir o tiene tan grandes dificultades? Bueno, en nuestra opinión acá tenemos frente a una crisis de sobreproducción. O sea, es la contradicción fundamental del capitalismo entre la producción social y la apropiación privada del excedente, de la plusvalía, ¿verdad? Entonces los capitalistas captan la plusvalía, ¿no? Los trabajadores captan el precio de la fuerza de trabajo, o sea, el mínimo que necesitan, que está históricamente determinado. Bueno, no es el mismo en el siglo XIX que en el siglo XXI, no es el mismo en Haití que en Dinamarca, pero el fenómeno esencialmente es el mismo. Y esa plusvalía que captan los capitalistas, podemos decir, grosso modo, que se divide en 3 partes. Una parte la consumen, que es la menor, porque el monto de la plusvalía es imposible que cualquier capitalista, más allá, digo, no hablo de los pequeños, ¿no? Hablo del conjunto de la clase, lo pueda consumir aunque quisiera. Otra parte la invierten y una tercera parte la atesoran, o sea, la colocan. ¿En qué la atesoran? Bueno, en el sector financiero, en acciones, en bonos, en oro, qué sé yo, en obras de arte. Entonces vemos un cuadro que el precio es absurdo, un cuadro se vende en 100 millones de dólares, por más que
pero simplemente porque es un objeto de atesoramiento en el cual volcar una parte de ese excedente que no tiene destino. Ahora, ¿qué pasa? Que ese excedente atesorado no genera demanda, ¿no? Puede generar lo que Marx llamaba capital ficticio, o sea, todo esto, bonos, acciones, títulos, qué sé yo. Las empresas, hay un fenómeno curioso que es masivo en los últimos años, ¿verdad? Las empresas, en lugar de invertir, compran acciones, pero ¿qué acciones compran? Las mismas. O sea, la Coca-Cola Company dedica, inclusive emite títulos de deuda, emite bonos, ¿verdad? Como la tasa de interés es muy baja y hay mucha avidez porque hay mucho capital sobrante en el mundo, pide prestado o utiliza sus ganancias y compra acciones de la Coca-Cola Company. Entonces hace subir las acciones, los jerarcas de la empresa, como suben las acciones, tienen la mayor parte de su remuneración El bono. en bonos, o sea, premios. Bono quiere decir, en este caso no título de deuda, sino premio, ¿no? Vinculado al valor de las acciones, tienen opciones de comprar acciones. Entonces reciben compensaciones millonarias, ¿no? Pero eso no genera demanda. Tampoco genera inversión. Lo que pasa es que inversión en realidad es lo que está sobrando. Y bueno, ¿qué papel ha jugado China en todo este fenómeno? Bueno, China fue la herramienta utilizada por el capital internacional a partir de los últimos 30 años, ¿para qué? Para rebajar los salarios en los países industrializados, Europa Occidental y Estados Unidos fundamentalmente. ¿Qué hicieron? Trasladaron una parte importante de la producción de bienes a China, salarios bajos, ¿no? Y eso le permitió golpear a la clase obrera de los países centrales, rebajar los salarios, rebajar las prestaciones sociales, ¿no? Recordamos, porque lo vimos, estuvimos ahí en algún momento en Inglaterra de Margaret Thatcher, Tina, There is no alternative, cuando quebró la huelga de los mineros, el año 1970 y pico largo, ¿no? O sea, se destruye, digamos, el espinazo sindical de la clase obrera de esos países, se rebajan los salarios, ¿no? Se traslada la producción a China y a otros países, ¿no? No solo a China, pero China es el más importante, ¿no? China logra un gran crecimiento económico, y China es, por un lado, gran productor de bienes, pero por otro lado, gran demandante de bienes. ¿De qué bienes? Bueno, commodities, petróleo, cobre, níquel, mineral de hierro, soja, lácteos, carne, lo que se les ocurra, ¿verdad? De todo eso, China es un gran comprador, ¿no? En parte, digamos, para el consumo de su población, que aumentó también, porque evidentemente se levantó el nivel de vida de grandes partes del pueblo chino, pero también, y más que nada, para la producción de productos. También es un gran comprador de productos intermedios, porque China no produce todo, ¿verdad? La computadora sale, dice Made in China, pero los chips fueron producidos, parte de ellos por lo menos en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón, en algún otro país. Entonces, todo eso, digamos, hace que cuando la demanda de los bienes chinos empieza a flaquear, que es lo que está sucediendo, toda esa economía empieza a flaquear y la economía mundial sufre. Entonces tenemos el petróleo a menos de $40, el Texas, el otro está a menos de 45, ¿verdad? El Brent llegó a estar bueno, olvidémonos del pico de 147, pero estaba estabilizado en el entorno de los $110, ¿verdad? Ya nos acercamos a la tercera parte, ¿no? La soja de cerca de 600 está en el orden de los 320, el maíz, todo ha sufrido caídas así extremadamente grandes, ¿no? Y bueno, tenemos
una crisis capitalista. Ahora, yo también creo, ¿no? He visto por ahí, está la crisis definitiva, ¿no? Yo la teoría de la crisis definitiva del capitalismo vengo yendo desde hace muchos años y estoy por verla, ¿no? Evidentemente, para que haya crisis definitiva tiene que actuar el sepulturero, que es la clase obrera, claro. Si no, tenemos capitalismo para rato, ¿no? Compañeros, se está cumpliendo lo que Carlos Marx decía, el capitalismo se derrumbará. Saludos a todos, Coquito Gali. Bueno, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que el capitalismo solo no se va a derrumbar. Yo opino lo mismo, sí. Tiene que. La clase obrera tiene que. Va a pasar una miseria espantosa, más espantosa según los distintos lugares del mundo, según las distintas situaciones, pero después, ¿qué pasa? Se produce una destrucción de la capacidad productiva, de los bienes producidos, ¿no? Y después se termina recomponiendo, ¿no? Pasa algún tiempo, años, probablemente en este caso, después se recompone, se empieza a recomponer de nuevo la tasa de ganancia, empieza a crecer de nuevo y se empieza a preparar para la próxima crisis. Esa es la historia del capitalismo hasta ahora, muy, muy groseramente, muy sintéticamente, demasiado grosero y demasiado sintético, pero yo creo que se ajusta a la... ¿Tenés algo para decir, Pablo? No, que estamos totalmente de acuerdo con todo este análisis que es un análisis que la verdad que no lo escuchamos en ningún lado, digo, ¿no? Porque un análisis profundo y un análisis también marxista, digo, ¿no? Que es lo principal de nuestro punto de vista, que lo compartimos totalmente. En la radio, pero se habla escrito, sí. Sí, escrito sí, pero en la radio, en los medios masivos de comunicación, esto no se dice, ¿no? Y bueno, la solución es la revolución socialista, ¿no? Para socializar los medios de producción, el proletariado, el sepulturero del capitalismo, ¿no? Y no son frases hechas o de manual, de nada, digo, ¿no? Esto es una realidad, digo, que se ha dado, digo, ¿no? Y se puede hacer, digo, ¿no? Como se hizo en la isla. Es lo que marca, como se hizo en Cuba. Como se hizo en Cuba. Es lo que marca la realidad. Bueno, se nos terminó, buenas noches. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos lunes.